Hola, saludo para todos. A continuación voy a mostrar algunas claves que se deben tener en cuenta para calcular lados y ángulos de acuerdo al tipo de triángulo. Básicamente son dos tipos de triángulos: los rectángulos, que son los que poseen un ángulo de 90 grados, y los oblicuángulos, aquellos que carecen de este. Es importante tener conocimiento básico de estos dos tipos de triángulos. Los otros tipos de triángulos que escuchamos, como isósceles, escalenos, son subdivisiones de estos dos de los que estoy hablando y que en el tablero están referenciados. En el esquema que voy a presentar a continuación, les voy a mostrar cuáles son los dos tipos de triángulos y qué se debe hacer de acuerdo al que se tenga de ellos. Observemos. Tenemos aquí, para calcular lados y ángulos, dos tipos de triángulos: los rectángulos y los oblicuángulos. Tengo aquí una representación gráfica de un rectángulo, ángulo de 90 grados, y tengo aquí debajo la representación de un oblicuángulo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras o funciones básicas, lo que llamamos las razones trigonométricas: seno, coseno o tangente. ¿Cuándo aplicamos teorema de Pitágoras? Cuando conocemos dos lados. ¿Cuándo aplicamos funciones básicas? Cuando conocemos un ángulo y un lado, o un lado y un ángulo, pero ese ángulo debe ser distinto a 90 grados. Al tener un oblicuángulo, como este que está aquí, aplicamos ley. ¿Cuál ley? Ley de seno o ley de coseno. Hay dos leyes. ¿Cómo saber cuál de las dos leyes aplicar y cuándo aplicarla? La ley de seno se aplica cuando conozco dos ángulos y un lado, o cuando conozco dos lados y un ángulo, pero no es el ángulo que está formado por ellos. Por eso este orden aquí no es gratis: ángulo, ángulo, lado, o lado, lado, ángulo. Cuando se aplica ley de coseno, cuando conozco dos lados, pero el ángulo está formado por ellos. Por eso se dice lado, ángulo, lado. O cuando conozco tres lados, me permite entonces hallar ángulos. Teniendo básicamente este conocimiento, estas claves que están en el tablero, yo sabré qué hacer. Si se me presenta un triángulo rectángulo, tendré dos opciones: o teorema de Pitágoras o aplicar razones trigonométricas, o lo que llamamos funciones básicas. Si tengo un oblicuángulo, tengo dos opciones: leyes. Preguntaría a alguien: ¿y no puedo utilizar las leyes para encontrar lados en un triángulo rectángulo? Sí, pero sería nosotros en este caso hacer un proceso, digamos, innecesario, o desgastarnos. Cuando podemos salir por la puerta estando abierta, ¿por qué vamos a salir por la ventana que está llena de obstáculos? Entonces es mejor buscar la mejor técnica para llegar al resultado más rápido. Es simplemente tener claro los dos tipos de triángulos y en este caso ubicarnos en lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, si tengo un triángulo rectángulo y me dan dos lados, aplico teorema de Pitágoras. Recordemos que la fórmula básica o principal en teorema de Pitágoras es que la hipotenusa es equivalente a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos. Entonces los catetos vienen a ser que el resultado de la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa restándole el cateto conocido. Entonces, con estas ideas y teniendo claro estas claves, nosotros podemos calcular lados, dependiendo el tipo de triángulo y dependiendo el ángulo. Voy a hablar, por ejemplo, cómo sabré yo que aplico ley de seno. Hombre, si tengo un oblicuángulo y me dan dos lados y un ángulo que no está formado por ello, como está en el esquema. En un video siguiente voy a mostrar ya la aplicación de cada una de estas técnicas o de cada uno de estos tipos de triángulos de acuerdo al contexto en que nosotros estemos, de acuerdo al problema que nos planteen. Entonces nos basaremos en el triángulo y sabremos qué aplicar.